Salgo de ver la película La voz de Hind Rayab y a pesar de saber el desenlace de la trama, porque es un hecho real que sucedió el 29 de enero de 2024 en Gaza, siento la misma impotencia y desolación que transmiten los actores que recrean las más de 3 horas que trabajadores de la Media Luna Roja Palestina estuvieron hablando por teléfono con Hind, una niña de 6 años de edad que pedía una y otra vez que fueran a buscarla, porque estaba atrapada en un coche con los cadáveres de sus tíos y sus primos, que habían sido asesinados por el ejército de Israel mientras huían porque los habían obligado a evacuar el barrio en el que vivían. Hind, que fue la única sobreviviente de su familia en ese coche, seguía siendo asediada por los disparos de los tanques israelitas. A pesar de todos los esfuerzos que hicieron los trabajadores de la organización humanitaria para sacar a la niña de ahí, murió asesinada junto con los 2 paramédicos que habían ido en una ambulancia para tratar de rescatarla. Pienso en este hecho atroz, pienso en el genocidio en Gaza y también en el genocidio que se está perpetrando en Sudán desde abril de 2023, pero sobre todo pienso en los niños y las niñas, que son los que más protección necesitan en un contexto de guerra. Y tanto en Gaza como en Sudán se ha permitido que impunemente los maten, sufran hambruna o todo tipo de abusos ante la inacción de la comunidad internacional y de los organismos internacionales encargados de proteger la vida y los derechos de los niños y las niñas. De acuerdo con la declaración hecha por Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, el 8 de octubre pasado, los niños y niñas de Gaza fueron objeto de asesinatos, mutilaciones y desplazamientos desde que comenzó la guerra en octubre de 2023. En los últimos 2 años se ha constatado la muerte o la mutilación de 64,000 niños y niñas en la franja de Gaza, entre ellos al menos 1,000 bebés por los ataques israelíes. Russell también señala que la crisis de malnutrición sigue siendo alarmante, especialmente entre los menores de 1 año, y que la falta prolongada de una alimentación adecuada ha perjudicado gravemente el crecimiento y el desarrollo de la infancia. Al menos 136 niños y niñas palestinas han muerto en Gaza desde que entró en vigor hace 2 meses el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos, según UNICEF. En Sudán empezó una guerra interna hace 2 años y medio por la disputa por el poder entre el jefe del Ejército Nacional, Abdel Fattah al-Burhan, y el líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido, Mohamed Dagalo, que propició un éxodo masivo y llevó a Sudán al colapso. ACNUR, la Agencia de Refugiados de la ONU, calcula que 12 millones de personas han sido desplazadas y que el país enfrenta su peor crisis humanitaria en décadas, con varias regiones en situación de hambruna. Se estima que 30 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente y se calcula que hay entre 60,000 y 150,000 muertos. La toma por parte de las fuerzas de apoyo rápido de la ciudad de El Fasher, en el estado de Darfur del Norte, al oeste del país, el pasado 26 de octubre, significó la masacre de civiles que estaban atrapados en esa ciudad tras un asedio de más de 1 año que había condenado a 250,000 personas al hambre y a enfermedades como el cólera. Las fuerzas paramilitares entraron en la ciudad para llevar a cabo un genocidio que era previsible y por lo tanto se podía haber evitado. Un laboratorio de la Universidad estadounidense de Yale ha estimado que fueron asesinadas más de 10,000 personas, incluidas 460 en un hospital materno-infantil que era el único que quedaba activo en la región. De acuerdo con un informe de UNICEF, publicado en junio de 2025, más de la mitad de los 24 millones de niños y niñas en Sudán, unos 14 millones, necesitan ayuda humanitaria urgente y casi todos ellos se encuentran sin escolarizar. Además, se calcula que 3,800 han muerto o han resultado heridos desde que comenzó el conflicto. 9 millones de niños y niñas se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria y a la falta de acceso a agua potable, y casi 4 millones de menores de 5 años sufren desnutrición aguda. UNICEF también ha informado que niños y niñas
entre los que se incluyen bebés de tan solo 1 año, están siendo objeto de violaciones y agresiones sexuales por parte de hombres armados en el contexto de esta guerra que se extiende por todo el país. Al menos se han documentado 221 casos de violaciones contra niños y niñas. En otro conflicto armado más, me refiero a la invasión de Rusia a Ucrania, los niños y las niñas también han sufrido los estragos de la guerra. Pero quizá lo más dramático en este caso es que el ejército ruso ha secuestrado a miles de niños y niñas ucranios en áreas bajo su control con la finalidad de hacerlos rusos. Les han dado la ciudadanía, los han dado en adopción a familias rusas o los han enviado a campamentos de verano para adoctrinarlos y a centros de adiestramiento militar. Se han recopilado pruebas de ello durante investigaciones realizadas por varias organizaciones y grupos internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Se calcula que han sido más de 16,000 menores de edad secuestrados por los rusos, la mayoría en las regiones de Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, en Ucrania. Por todo esto, no puedo dejar de pensar con total desolación que el derecho internacional humanitario parece que ya es papel mojado, que los organismos e instituciones que tienen el deber de proteger los derechos humanos, incluidos los tribunales de justicia internacional, solo documentan y denuncian estos hechos atroces, pero no están siendo capaces de poner límites, mucho menos castigar tanta barbarie, tanto abuso de poder, tanta impunidad que ya no se aguanta más. Soy Cristina Beñé.